Imagínese a una mujer fascinante envuelta en un matrimonio político que rompe barreras religiosas y desafía las normas sociales de su tiempo. Esa es Jezebel, una figura icónica del Antiguo Testamento, cuyo nombre evoca control, maldad e incluso depravación. Pero la historia de Jezebel es mucho más profunda y compleja de lo que muchos piensan. Hoy voy a contar todos los detalles sobre este personaje histórico, tal y como se narra en la Biblia. Así que si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de gustarlo y suscribirte al canal para que podamos seguir trayendo más historias como esta. El nombre Jezebel tiene raíces profundas e intrigantes que se remontan a los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Jezebel fue una reina fenicia que jugó un papel crucial en la historia religiosa y política de Israel. Su nombre a menudo se asocia con la fuerza y la determinación, pero también con la controversia e influencia negativa, debido a su habilidad para manipular a su marido, asesinar a los profetas, engañar, conspirar y condenar a aquellos que no seguían sus órdenes o reconocían a su dios, Baal, como el único verdadero. La interpretación del nombre Jezebel varía, pero muchos creen que se puede traducir como Baal exalta y o Baal es el marido, una referencia al dios fenicio Baal, que era ampliamente adorado en la época. Sin embargo, Jezebel es recordada principalmente por su oposición al profeta Elías y por promover la adoración de otros dioses en Israel, lo que trajo muchas consecuencias adversas. La historia de Jezebel en el Antiguo Testamento comienza cuando ella es llevada del reino de Sidón, una región fenicia, para casarse con el rey Acab, del reino del norte de Israel. Este matrimonio no fue solo una unión de dos personas, sino una alianza política estratégica destinada a fortalecer los lazos entre Israel y Sidón. Jezabel, hija del rey de Sidón, tuvo un papel crucial en esta unión, que tenía como objetivo consolidar una poderosa alianza entre las dos naciones. A través de esta narración, podemos ver cómo Jezebel se convirtió en una figura tan controvertida y memorable en la historia, no solo por sus acciones, sino por el impacto duradero que tuvo en la cultura y la religión de su época. Siga conmigo mientras profundizamos en los detalles de su vida y legado. La llegada de Jezebel a Israel no solo trajo una princesa extranjera, sino también una serie de cambios que impactarían profundamente la religión y la política del reino. Jezabel, venida de Sidón, una región fenicia, trajo con ella no solo su posición de nobleza, sino también sus creencias religiosas, que incluían la adoración a un panteón de dioses que los israelitas consideraban paganos. Esta introducción de nuevas prácticas religiosas generó una ola de conflictos, tanto en el campo religioso como en el político, ya que Jezebel promovió activamente la adoración del dios fenicio Baal en Israel. La influencia de Jezebel sobre el rey Acab fue significativa y multifacetada. Acab, el rey de Israel, acabó convirtiéndose en un fervoroso seguidor de Baal debido a la influencia de su esposa. Jezebel, conocida por su carácter dominante y manipulador, no se contentó solo en adoptar las prácticas religiosas fenicias. Ella hizo cuestión de integrarlas profundamente en el tejido de la sociedad israelí. Ella trajo consigo una serie de sacerdotes y profetas de Baal, figuras centrales en la adoración a esta divinidad, y construyó templos en varias partes del reino para asegurar que el culto a Baal no solo fuera aceptado, sino ampliamente promovido. Además, Jezebel trabajó incansablemente para promover la adoración de Baal como una alternativa legítima al culto del Dios de Israel. Su acción fue tan contundente que no solo apoyó la religión de Baal, sino que también persiguió activamente a los adoradores de Jehová. Jezebel ordenó la ejecución de varios profetas de Jehová, una acción que tenía como objetivo silenciar la oposición y eliminar la influencia de los defensores de la fe tradicional israelita. Este periodo de opresión religiosa generó un profundo resentimiento y división entre el pueblo de Israel, que estaba cada vez más polarizado respecto a sus creencias. La situación se hizo aún más grave cuando Jezebel usó su poder real para financiar y apoyar a cientos de profetas de Baal. Los recursos del Estado fueron desviados para sostener a estas figuras religiosas, lo que intensificó aún más el conflicto entre los seguidores de Baal y los adoradores de Jehová. El uso de fondos públicos para promover una religión extranjera provocó la ira de los líderes religiosos de Israel y generó una gran división entre los israelitas. La influencia de Jezebel y su empeño en establecer a Baal como la divinidad principal del reino trajeron consecuencias profundas y duraderas para la nación. En medio de esta turbulencia, parecía que nadie era lo suficientemente fuerte o dispuesto a desafiar el dominio de Jezebel y sus ideas radicales. La crisis religiosa y política parecía sin solución hasta que surgió el profeta Elías. Elías,
Preocupado por la creciente adoración a Baal y la disminución de la veneración a Jehová, decidió actuar para restaurar la verdadera adoración en Israel. Elías convocó a los profetas de Baal para un enfrentamiento decisivo, un desafío que se convertiría en uno de los episodios más dramáticos y marcantes de la historia bíblica. Él propuso una competencia para probar cuál de los dioses era realmente el verdadero y más poderoso. El desafío era simple, pero cargado de significado. Elías y los profetas de Baal debían ofrecer un toro como sacrificio ante sus dioses respectivos. El dios que demostrara más poder al responder al sacrificio sería declarado el verdadero dios, y por consiguiente, el más poderoso. Este enfrentamiento no era solo una disputa entre dos religiones. Era una batalla por el control espiritual y moral de Israel. Elías, con valentía y fe, estaba a punto de enfrentarse no solo a los profetas de Baal, sino también al poder de Jezebel y la influencia que ella tenía sobre el reino. El resultado de este enfrentamiento sería crucial para definir el futuro religioso y político de Israel, y la forma en que Elías desafiaría a los profetas de Baal haría de este episodio un hito en la historia religiosa de Israel. La narración de este evento está llena de drama y suspense, y revela no solo la lucha entre dos sistemas de creencias, sino también la valentía de un profeta dispuesto a arriesgar todo para restaurar la verdadera fe y defender la integridad espiritual de su pueblo. En el Monte Carmelo, el escenario estaba preparado para un enfrentamiento decisivo entre los profetas de Baal y el profeta Elías. Los profetas de Baal construyeron dos altares, uno para su dios Baal y otro para Jehová, el Dios de Israel. Se dedicaron al máximo, orando fervorosamente, encendiendo fuego, bailando y ofreciendo un toro como sacrificio, esperando que Baal responda. Sin embargo, a pesar de sus intensos esfuerzos y elaborados rituales, Baal permaneció en silencio absoluto, sin ningún signo de respuesta divina. Entonces Elías tomó la decisión de construir un altar para Jehová, el Dios de Israel. Pero no lo hizo de manera sencilla, inundó el altar con agua, haciendo el desafío aún más impresionante y desafiante. Al hacerlo, Elías estaba creando una situación en la que cualquier intervención divina sería absolutamente indiscutible. Cuando Elías clamó a Dios, el resultado fue nada menos que espectacular. Un fuego divino descendió del cielo y consumió el toro ofrecido como sacrificio, además de consumir la madera, las piedras e incluso el agua que había sido derramada alrededor del altar. Este acto de poder demostró de manera clara e inconfundible la supremacía de Jehová sobre Baal. Pero el espectáculo no terminó ahí. Para completar el milagro y mostrar el dominio absoluto de Jehová, Dios envió una lluvia torrencial que puso fin a una sequía severa que devastó la región hace 3 años. Este fenómeno no solo confirmó el poder de Jehová, sino que también trajo un alivio muy necesario a la población que estaba sufriendo de escasez de agua. Sin embargo, la victoria de Elías en el Monte Carmelo tuvo consecuencias dramáticas. A pesar del poderoso milagro que había ocurrido, la reacción de Jezebel fue de furiosa determinación. Ella no aceptó la derrota de su religión con resignación, por el contrario, se enfureció con Elías y prometió venganza. Jezebel juró matar a Elías como represalia por la muerte de los profetas de Baal. Temiendo por su vida, Elías huyó al desierto, donde se vio desesperado y agotado. Él clamó a Dios, pidiendo que le quitara la vida, sintiéndose sobrecargado y solitario. Sin embargo, Dios no solo preservó la vida de Elías, sino que también lo sustentó, enviándole alimento y orientación divina. Esta experiencia en el desierto no solo simbolizó la huida física de Elías, sino que también representó un viaje espiritual de reflexión y renovación de la fe. Mientras Elías hacía frente a estos desafíos, Jezebel continuaba mostrando su carácter controlador y manipulador. Un episodio notable ocurrió cuando el rey Acab expresó su deseo de adquirir la viña de Nebout, que estaba situada al lado del palacio real. Pero Nebout rechazó la oferta del rey, porque la tierra era una herencia de su familia y la ley israelita prohibía la venta de tierras ancestrales. Acab, decepcionado con el rechazo, recurrió a Jezebel, que era conocida por su influencia sobre él. Jezebel, decidida a satisfacer el deseo de su marido, orquestó un plan maligno para eliminar el obstáculo. Ella conspiró para acusar falsamente a Nebout de blasfemia contra Dios y el rey, un acto que llevó a su ejecución. Con la muerte de Nebout, Acab finalmente consiguió la viña que tanto deseaba. Esta acción no solo ilustra la manipulación y la corrupción que Jezebel ejercía, sino que también ilustra la manera en que estaba dispuesta a usar cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos y satisfacer los deseos de su marido.
Las acciones de Acab y Jezebel fueron vistas como profundamente impías e inaceptables a los ojos de Dios. Bajo la influencia de Jezebel, Acab permitió que sus ambiciones y su deseo de poder lo llevaran a cometer actos de gran injusticia y pecado. Antes de que Elías se retirara al desierto, se había dirigido al rey con un mensaje claro y contundente de Dios. Elías no solo confrontó a Acab sobre sus errores, sino que también anunció que, como resultado de su conducta corrupta, tanto él como su esposa Jezebel enfrentarían severos castigos. El profeta Elías hizo predicciones específicas y detalladas sobre el destino de Acab y Jezebel. Él profetizó que Acab no solo perdería el trono, sino que toda su línea real sería eliminada. Esta predicción era un signo del juicio divino contra la injusticia y la corrupción. En cuanto a Jezebel, la profecía fue aún más sombría y gráfica. Elías predijo que Jezebel encontraría un destino cruel. Su cuerpo sería dejado expuesto y devorado por los perros junto al muro de Jezreel. Estas predicciones, aunque severas, eran una clara advertencia sobre las graves consecuencias espirituales y morales que seguirían debido a las acciones malvadas de Acab y Jezebel. El cumplimiento de estas profecías ocurrió en diferentes momentos, pero ambos eventos sirvieron como reflejos del juicio divino sobre las acciones de Acab y Jezebel. La muerte de Acab ocurrió durante una batalla contra los sirios, un acontecimiento que se desarrolló según la predicción de Elías. Acab fue golpeado por una flecha lanzada al azar durante el combate y no sobrevivió, confirmando la profecía de que no volvería de la batalla con vida. Este final no solo marcó el fin de su vida, sino que también representó el comienzo del cumplimiento de las predicciones hechas por Elías. En el caso de Jezebel, su destino fue igualmente trágico y violento. Después de la muerte de Acab, su hijo asumió el trono, pero Jezebel todavía ejercía influencia en el reino. Sin embargo, su reinado también estaba destinado a terminar, de acuerdo con la profecía. En un acto dramático y violento, Jezebel fue arrojada por la ventana del palacio por órdenes de Jehú, un nuevo líder que estaba decidido a establecer un nuevo orden en el reino. Jezebel cayó y murió. Como estaba previsto, su cuerpo fue dejado en el relleno, donde fue devorado por los perros. Este acontecimiento no solo cumplió la profecía de Elías, sino que también simbolizó la realización de la justicia divina en respuesta a las injusticias cometidas por Acab y Jezebel. Estos acontecimientos se describen en la Biblia como demostraciones claras de la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y de las severas consecuencias que pueden surgir al desviarse de la fe y de la práctica de la justicia. Ellos ilustran cómo, de acuerdo con la visión bíblica, la justicia divina eventualmente prevalecerá y las acciones corruptas y pecaminosas serán corregidas. Espero que te haya parecido interesante la historia de hoy. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para ayudar a difundir nuestro trabajo. Un gran abrazo y que Dios lo bendiga.